Pues buenos días. Vamos a hablar hoy del libro Libérate del dolor, que gracias a los profesionales y a los pacientes que lo estáis difundiendo tanto, pues ha alcanzado enseguida puesto muy alto en el ranking. De hecho, una compañera de aquí de la casa, que es autora, me llamó para preguntarme que cómo habíamos hecho para ponernos número 1 enseguida tan rápido, porque era sorprendente. Entonces es lo primero que yo me pregunto, ¿cuál puede ser una de las claves de su aceptación? Porque aparte de que precisamente sí que es un libro práctico y es un libro que va hacia consejos y hacia ponerlo en práctica el día a día, pero es sobre todo un conjunto de protagonistas de distintas historias. Y esa pista me la ha dado una paciente que me llamó el otro día y me dijo que leyendo ya el primer capítulo se puso a llorar. Se puso a llorar porque se sintió identificada y porque ya empezó a sentirse ayudada desde el primer momento con la lectura. Porque este libro va de cosas que realmente nos afectan a todos. Es un libro sobre dolor sin daño, sobre dolor con daño, pero también algo que es común a ambos, que son los fenómenos de fatiga o de inflamación crónica. ¿Quién no tiene de nosotros un poco de inflamación crónica? Cuando nosotros abordamos en nuestro sistema sanitario clásico una patología crónica, hacemos como aquel cuento indio del elefante, en el que cada uno de nosotros vemos una parte del elefante en la que somos súper especialistas, pero no nos damos cuenta del conjunto. Y eso en la patología crónica, eso es importantísimo, ese abordaje multidisciplinar, integral y verlo en todos sus aspectos. Por lo tanto, tratar a un paciente con patología crónica y con dolor crónico va más allá de tratamientos médicos, farmacológicos, intervenciones, cirugía, sino que tenemos que abordar otros aspectos que aquí ya son muy importantes, como es la educación. Y la educación en particular para trabajar lo que llamamos la salutogénesis, que es esa capacidad que tiene cada uno de los pacientes de desarrollar y de fomentar su propia regeneración. Claro, hacer tantas cosas en el tiempo que tenemos la consulta resulta abrumador. De ahí surgieron las carpetas que hay en nuestra consulta del dolor, donde empezábamos a dar listas de nutrición, control del estrés, mejorar el sueño, etcétera, etcétera. Vídeos, charlas, lecturas, todo eso es el germen de lo que es el actual libro Libérate del dolor, donde tratamos 7 claves que son entender el dolor, avances en neurociencia, sueño, ritmo circadiano, el entorno, manejo de la energía, ejercicio y nutrición de manera actualizada, estrés, afecto y espiritualidad. En el libro está resumido en 4 bloques. Lo que es entender el dolor, aumentar o manejo de la energía, dominar el estrés, ejercicio y nutrición. Y lo que vamos a ver es algunos ejemplos extraídos del libro del material que contiene y de las ideas que contiene. Vamos a empezar con el primer bloque, o el primer protagonista. Entiende tu dolor. ¿Quién sabe qué es este señor? ¿Es un forzudo de feria? ¿Un musculito descerebrado? Ya, ¿quién lo reconoce? ¿Qué os parece? ¿No? Si es nuestro premio Nobel, Santiago Ramón y Cajal. Después de una contienda que perdió, se prometió que no volvería a pasarle eso. Y comenzó un plan de entrenamiento aplicando técnicas de carga progresiva y técnicas que hoy en día todavía se siguen usando para fitness, ¿vale? Era genio hasta para eso. Y él entrenaba las fibras musculares, pero también estaba entrenando el sistema nervioso, que es todavía más importante que trabajar el músculo cuando quieres desarrollar fuerza o quieres potenciar tu músculo esquelético. Por esa repetición de ejercicio que él hacía con las pesas, iba no solo entrenando el músculo, sino creando autopistas neuronales. Y esas vías neuronales son el fundamento de quienes somos. Él decía que si uno quiere, puede uno ser el escultor de tu propio cerebro. ¿Cómo se forman esas vías neuronales? Las dendritas que se usan se mantienen. Las dendritas que se dejan de usar se atrofian. Las neuronas que se conectan y que trabajan a la vez, esas se conectan en forma de autopistas que en el caso de dolor crónico son parte de la causa de la sensibilización central.
porque hay unas vías patológicas de 4, 5, 6 vías muy sensibilizadas, muy facilitadas, donde las señales de amenaza y daño acceden fácilmente al sistema nervioso central. Ahora el siguiente protagonista sois vosotros. Hacedme el favor y cerrar los ojos un momentito. Incluso José. Muy bien. Cierra los ojos. Imaginaos por un momento que yo tengo un limón, que nadie me haga trampa. Lo corto con un cuchillo en 4 trozos y te doy un trocito a ti. A ver, póntelo en la boca, mastícalo. ¿Vale? ¿Lo estás imaginando? Ya puedes abrir los ojos. Bien, el 90% de aquí ya estaba segregando saliva. ¿Y eso por qué? Porque la imaginación y los pensamientos provocan reacciones fisiológicas. Y eso ocurre en el dolor sin daño, en la mayor parte de los dolores crónicos. La alarma se ha sensibilizado y no necesitamos tener una patología estructural. El problema no está en el tejido, el problema está en la respuesta del sistema nervioso central. Causas de este dolor sin daño: estrés. Se encuentran 5 tipos. Un estrés actual, un estrés postraumático, un estrés o un trauma en la infancia, o la depresión y la ansiedad. Siguiente protagonista, Andrés. Podéis imaginar que todos los nombres son figurados, pero todas las historias son reales. Andrés acude con un dolor crónico sin daño, no hay patología estructural, está súper estudiado. Y ese dolor sin daño se asocia a estrés, a rumiación y a culpa. Se ha sometido a un procedimiento que él realmente no estaba nada convencido. Desde ese procedimiento tiene dolor diario todos los días desde hace un año. Y él se culpa de haber sido débil y haberse dejado hacer eso por ese cirujano. Este señor hoy en día no tiene dolor. No lo hemos tratado con fármacos, salvo un poquito al principio de puente, sino que lo hemos tratado con abordaje psicoeducativo. Porque estas son las técnicas, en este caso, donde no hay un daño, que nosotros aplicamos. Educación del dolor, terapia de reprocesamiento del dolor y luego otras como terapia de conciencia y expresión emocional, todas ellas validadas con ensayos clínicos e incluso comparadas, algunas de ellas, con las terapias clásicas y más extendidas como son la terapia cognitivo-conductual o la terapia de aceptación y compromiso.